Amén. Bueno, entonces este párrafo 7, es prácticamente la conclusión del decreto de Dios del capítulo 3. Vamos a comenzar primero haciendo la lectura y luego vamos a proceder a la lectura. Vamos a hacer la lectura de los textos bíblicos y luego procederemos a la lectura del párrafo 7 del capítulo 3 del decreto de Dios. Entonces, empiezo yo con Deuteronomio 29 y así seguimos en consonancia. Los hermanos vamos haciendo una lectura cada uno para que entendamos por qué se escribe este párrafo y por qué se toma de estos textos. Entonces comienzo yo con Deuteronomio 29, Noel se tiene Romanos 9:20 y 11:33 y hacia atrás, ¿vale? Entonces dice Deuteronomio 29. Por favor, leamos el número 7, porque si no lo leemos. Precisamente vamos a leer el texto bíblico para luego leer el párrafo, ¿vale? Por favor. Dice Deuteronomio 29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Romanos 9:20. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? 11:33. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Primero Tesalonicenses. Sí, 1:4. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Segunda de Pedro 1:10. Sí. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Efesios. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Vamos a saltar el 11:33 de Romanos y vamos al 11:5, 6 y 20. Romanos 11, versículos 5, 6 y 20. Romanos 11:5 dice, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. 6. El 6 dice, y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia, y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Versículo 20. 23. 23 dice, y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Colosenses 3:20. 3:12. Vestidos pues como escogidos de Dios santo y amados entrañable misericordia, de benignidad, de humildad,
Romanos 8:33. Gracias. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Vamos a leer Lucas 10:20, que dice así: pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Entonces, ahora sí vamos a hacer una lectura. Hemos visto que los textos que hemos leído que habla de escogidos, de perseverancia, de que hemos sido llamados. ¿Sí? Todos los textos que hemos leído tienen como factor común que hablamos de escogidos, de la perseverancia, de que somos llamados y que hagamos ejercicio de nuestra profesión de fe y que nos gocemos. Entonces, el capítulo 3 del decreto de Dios culmina en el párrafo 7 de esta manera. Dice: la doctrina del profundo misterio de la predestinación debe tratarse con especial prudencia y cuidado, para que los hombres, al ocuparse de la voluntad de Dios revelada en su palabra y al obedecerla, puedan, por la certidumbre de su llamamiento eficaz, estar seguros de su elección eterna. De este modo, esta doctrina proporcionará motivo de alabanza, reverencia y admiración a Dios, y de humildad, diligencia y abundante consuelo a todos los que sinceramente obedecen al Evangelio. ¿Qué está diciendo el párrafo 7? En primer lugar, que esta doctrina tiene que ser tratada con especial cuidado. ¿Por qué? Bueno, la intención del catecismo y la intención de la confesión es que tengamos certeza de la predestinación, porque bueno, la palabra de Dios así lo enseña y nosotros debemos creerla, y dice que debemos ocuparnos de la palabra, al ocuparse de la voluntad de Dios revelada en su palabra. ¿Qué quiere decir esto? Que la voluntad de Dios revelada en su palabra es la que nosotros conocemos. La que nosotros desconocemos, pues no, eso le pertenece a Dios, como dice el primer texto que hemos leído, Deuteronomio 29:29, que hablaba que las cosas secretas pertenecen a Dios y las reveladas a los hombres. Bueno, las reveladas son las que están escritas en su palabra. ¿Y para qué? Dice, revelada en su palabra y obedecerla. No solo basta con conocerlas, también es necesario obedecerlas. Y esto, al conocerlas y al obedecerlas, nos va a dar una certidumbre de su llamamiento eficaz. Entonces, ahora la pregunta es, ¿qué es el llamamiento eficaz? Porque claro, el texto lo está diciendo. Entonces, si vamos abajo, en la pregunta 31 del Catecismo Menor, dice así: ¿qué es el llamamiento eficaz? Llamamiento eficaz es la obra del Espíritu de Dios, por la cual, convenciéndonos de nuestro pecado y de nuestra miseria, ilustrando nuestras mentes con el conocimiento de Cristo y renovando nuestras voluntades, nos persuade a abrazar a Cristo, que nos ha sido ofrecido gratuitamente en el Evangelio, y nos pone en capacidad de hacerlo. Y luego, bueno, hay unos textos que es importante y necesario que los leamos. El llamamiento eficaz es cuando tú escuchas la palabra del Señor a través del Evangelio y Dios transforma la negativa en una aceptación. Algo que no veías y ya lo ves.
el llamamiento eficaz. Nosotros predicamos el Evangelio y no todos todos lo reciben, pero no todos lo aceptan, no todos lo acogen, no todos lo creen. ¿Por qué? Porque como dice el texto, dice: Dios ilustra nuestra mente con el conocimiento de Cristo. Si Dios no ilustra nuestra mente con el conocimiento de Cristo, nosotros no vamos a recibir el llamamiento eficaz. O sea, tiene que ser Dios quien coja estos huesos secos y los reviva. Tiene que ser Dios quien cambie este corazón de piedra en uno de carne. Y también en Deuteronomio 29, vamos a buscar Deuteronomio 29. Es interesante que, a pesar de que dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. ¿Para qué? Para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Es decir, el texto del decreto, el párrafo 7, dice que nosotros debemos preocuparnos debemos tratar la doctrina de la predestinación con especial prudencia y cuidado, para que los hombres, al ocuparse de la voluntad de Dios revelada, o sea, de la palabra de Dios, de todo lo que está revelado, y al obedecerla, podamos, por la certidumbre de su llamamiento eficaz, o sea, por la certidumbre de que hemos sido llamados por Dios, podamos entender claramente, porque Dios nos ha manifestado a través de su voluntad escrita, que es la palabra de Dios, estemos seguros de nuestra elección eterna. En otras palabras, hermanos, al entender bien la doctrina de la predestinación, el decreto de Dios, vamos a tener seguridad de nuestra elección eterna. Porque nosotros no podemos dudar de Dios, ni de su palabra. No podemos andar en incertidumbre: ¿será que si hago esto, entonces pierdo mi salvación? O si hago esto, la dejo de tener. O esa incertidumbre no es propia de un creyente. Hay certeza en la palabra de Dios. Hay certeza de que si nosotros hemos sido predestinados para la vida eterna, para la gloria del Señor, vamos a tener esa certeza. ¿Y cómo la vamos a tener? Dice aquí: de este modo esta doctrina proporcionará motivos de alabanza, reverencia y admiración a Dios, y de humildad, diligencia y abundante consuelo a todos los que sinceramente obedecen al Evangelio. Y ahí está. Cuando nosotros procuramos obedecer al Evangelio, estamos teniendo la certeza del llamamiento eficaz, por la sencilla razón de que estamos procurando obedecer el Evangelio. Eso quiere decir que nuestro corazón ha sido transformado para dejar de no obedecer, pasar a obedecer, para, en vez de ignorar al Señor, prestarle atención y guardar toda su palabra. Entonces, esa certeza de que nosotros procuramos de corazón, humildemente, obedecer la palabra del Señor, nos da la certeza de que somos escogidos. Y esa elección no es nuestra. Dice aquí que Dios nos dice: para que los hombres, al ocuparse de la voluntad de Dios revelada en su palabra y al obedecerla, puedan, por la certidumbre de su llamamiento eficaz, estar seguros de su elección eterna. De este modo, como dice en la pregunta 31, el llamamiento eficaz. Aquí es cuando vamos a entender, cuando dice llamamiento eficaz, y dentro de esa palabra llamamiento eficaz dice: es la obra del Espíritu de Dios por la cual
Espíritu de Dios por la cual, convenciéndonos de nuestro pecado y de nuestra miseria, ilustrando nuestra mente con el conocimiento de Cristo y renovando nuestras voluntades, nos persuade a abrazar a Cristo, que nos ha sido ofrecido gratuitamente a través del Evangelio y nos pone en capacidad de hacerlo. Dios nos llama eficazmente. Nosotros vemos, entonces, cuando vemos a Cristo decimos, wow, qué amor, qué inmenso amor. Cristo ha muerto por mí, sin merecerlo. Entonces, ese llamamiento eficaz, dentro de ese llamamiento eficaz está la soberanía de Dios. Y la predestinación precisamente habla del destino nuestro, el destino final. Entonces, ¿dónde se produce esto? Pues en la eternidad. No hay mediación nuestra. Es que Dios nos capacita nuestra voluntad y ilustra nuestra mente con el conocimiento de Cristo. Esto por el hecho de que el llamamiento eficaz está en el párrafo 7, debemos entender qué es el llamamiento eficaz. Predicamos el Evangelio a todo el mundo, pero eficazmente solo lo reciben algunos. Mis ovejas oyen mi voz. Nosotros predicamos a todo el mundo, pero el Señor dice que sus ovejas escuchan su voz. Entonces, cuando esa oveja escucha su voz, está recibiendo un llamamiento eficaz. Y a ese llamamiento tú le vas a responder. ¿Cómo le vas a responder? El Señor me ha escogido, me ha llamado, me ha guardado, me sustenta, me fortalece, me guarda. ¿Y quién nos separará del amor de Cristo? Romanos 8:33. Nadie nos va a separar del amor de Cristo. Entonces, esa certidumbre precisamente revelada en el conocimiento de Dios. Estamos hablando de lo revelado en el conocimiento de Dios en cuanto a la predestinación. Lo que no está revelado, que le pertenece al Señor, de eso no tenemos que preocuparnos, porque es que no lo sabemos. No podemos disertar de por qué Dios escogió así, asá, que por qué estos sí y estos no. Esto no es parte de lo que a nosotros nos atañe, nos corresponde averiguar. Eso le pertenece a Dios. Pero lo que sí está revelado, que está en su palabra, como dice Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Y las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Y estas cosas reveladas que son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, dice algo, el último parte del texto dice, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Entonces, Dios nos ha revelado su voluntad en cuanto a la elección, a la predestinación. La parte revelada la tenemos que conocer y la tenemos que obedecer y la tenemos que cumplir siempre. Las que no son, pues como no las conocemos, pues dejémoselas al Señor y evitamos discusiones innecesarias acerca de por qué esto sí o por qué esto no. Bueno, eso déjaselo al Señor. Yo lo único que sé es que al final de los tiempos el Señor ha escogido a un pueblo y se ha garantizado que ese pueblo no se pierda. ¿Por qué lo ha hecho? Bueno, Él mismo lo dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Entonces, leamos nuevamente la doctrina del decreto de Dios, el párrafo 7, que es el último. Dice: la doctrina del profundo misterio de la predestinación debe tratarse con especial prudencia y cuidado, para que los hombres, al ocuparse de la voluntad de Dios revelada en su palabra y al obedecerla, repito, al ocuparse de la voluntad de Dios revelada en su palabra y al obedecerla, puedan
por la certidumbre de su llamamiento eficaz, estar seguro de su elección eterna. De este modo, esta doctrina proporcionará motivos de ¿qué? Alabanza, reverencia, admiración a Dios y de humildad, diligencia y abundante consuelo a todos los que sinceramente obedecen al Evangelio. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Alabamos a Dios, glorificamos al Señor, admiramos al Señor, nos postramos delante de Dios. ¿Por qué? Porque en su revelación ha escogido un pueblo, Él mismo, para su propia gloria, y nosotros tenemos que ser diligentes y tenemos que obedecer al Evangelio. Pero no lo hacemos por obligación, lo hacemos con gusto. Queremos obedecer la palabra del Señor. No quiero fallarte, Señor. Y eso es muestra del llamamiento eficaz. Esa es la parte visible del creyente. Cuando uno viene y glorifica al Señor, obedece al Señor, y cuando está en su cuarto dice: Señor, hoy te he fallado, perdóname. ¿Sí? Ese aspecto solamente lo sabremos cada uno de nosotros. Hay frutos que muestran que somos hijos de Dios, pero nosotros conocemos si tenemos o no ese llamamiento eficaz. ¿Por qué? Porque esta doctrina, la doctrina de la predestinación, proporciona para nosotros motivos de alabanza. Alabado seas tú, Señor. Quisiera estar entre ese coro innumerable de voces cantando: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. También motivos de reverencia y admiración. Qué Dios tan bueno tenemos nosotros, que sin merecerlo ha dado a su Hijo unigénito para que muriera por nosotros. ¡Wow! Eso es de admiración, de reverencia y de exaltación, y decirle gloria a Dios, gloria a Dios, y de humildad. Porque esta doctrina nos despoja de todo protagonismo. Mira, nosotros como seres humanos queremos tener protagonismo en todas las cosas. De alguna manera, si sea la más mínima. Yo escogí a Dios. Yo te acepté. Y eso es ser insensato. Porque ¿por qué no lo habías hecho antes? Porque no podías, porque estaban muertos tus delitos y pecados. Tenía que haberte resucitado Dios espiritualmente para poder verlo. Y eso es el llamamiento eficaz. Entonces te despoja, esta doctrina te despoja de ego, te despoja de ti mismo. Te dice: tú, si no hubiese sido por la misericordia de Dios, jamás lo hubieses escogido. Y es por eso que tenemos que tratar con especial prudencia esta doctrina, estudiarla, masticarla, tragarla. Aquí yo he dejado los textos y he dejado un ejemplo a considerar, ¿sí? Que es el censo de David. Está una lectura en Samuel y hay una lectura del mismo censo en Crónicas. Y con eso vamos a concluir, con la lectura del censo, para que veamos las cosas reveladas y las cosas secretas de Dios. Vamos a coger el texto del segundo libro de Samuel, 24 del 3 al 10. Lo voy a leer. Otra de las razones por las que me gusta que entre todos, antes de comenzar, yo personalmente lo hago así, antes de comenzar la lectura de algún párrafo, prefiero que manoseemos, toquemos nosotros mismos los textos bíblicos y vayamos de un lado al otro para que empezamos a tener conocimiento de dónde está cada libro, de poder manejar la herramienta que Dios nos ha dado para el conocimiento de su voluntad. Entonces, segundo libro de Samuel, capítulo 24, versículos del 3 al 11, dice así:
Aquí hay un censo, ¿no? Dice, voy a leerlo desde el 1. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese, ve y haz un censo de Israel y de Judá. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él, recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de ellos. Joab respondió al rey, añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tantos como son, y que lo vea mi señor el rey. Mas ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército de delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Y pasando el Jordán acamparon en Aroer, al sur de la ciudad, que está en medio del valle de Gad y junto a Hazer. Luego, bueno, del versículo 5 al 8 hay un recorrido por todas las tierras. Después que hubieron recorrido toda la tierra, volvieron a Jerusalén al cabo de 9 meses y 20 días. Y Joab dio el censo del pueblo al rey, este es David. Y fueron los de Israel 800,000 hombres fuertes que sacaban espada, y los de Judá 500,000 hombres. Después que David tuvo censado el pueblo, le pesó en su corazón. A David le pensó en su corazón y dijo David a Jehová, yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Aquí el versículo 1 dice que Jehová incitó a David contra ellos, ¿no? Y en el primer libro de Crónicas 2:11, primer libro de Crónicas, versículo 2, capítulo 11, habla del censo. 21:1. Creo que voy a necesitar una capa de mayor o menos. Pero Satanás se rebeló, se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo en Israel. Segundo libro de Samuel, Jehová incita a David. Primer libro de Crónicas 21:1 dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo en Israel. Dios incluso se vale de esos medios. No es que el texto se esté equivocando, es que realmente fue Satanás el que incitó a David, pero Dios lo permitió. Esta parte nosotros no la conocemos y solamente vemos como luces de un lado y vemos luces de otro lado, pero en el contexto general, cuando leemos toda la palabra del Señor, vemos que Dios es soberano. O sea, soberano, a lo que nos referimos es que no se escapa nada a su voluntad. Si algo se le escapa de la voluntad de Dios, entonces Dios no es tan soberano. Aquí vemos que es lo que estuvimos hablando, bueno, pero entonces, en cuanto a la predestinación, entonces, ¿cómo va esto? Bueno, Dios tiene un decreto, Dios ejecuta su plan y tiene sus instrumentos, se vale de sus medios. En este caso, Dios no fue el que incitó a David literalmente, sino que Dios permitió que Satanás incitase a David. Y esto nos lo explica en Crónicas, pero no lo vemos bien en Samuel. Lo que Samuel está diciendo es que Dios, como es soberano, permitió que a través de Satanás incitara a David. Pero es bueno que leamos este texto y los dos textos.
y lo leamos para que veamos cuál es la voluntad de Dios revelada. Y no es contradictoria. Yo quería concluir con esto porque realmente el tema de la predestinación es un tema que no es nuevo, es un tema que está hablado no será tan nuevo que desde José, cuando le dijo: vosotros hicisteis mal para mí, le dice a los hermanos, pero Dios lo hizo para bien, nosotros no para bien. O sea, ya eso es predestinación, Dios predeterminó. Pero en el texto nuestro de aquí tiene que ver con el destino final y los medios que Dios utiliza en todo el transcurso de la historia y de nuestras vidas para hacer un llamamiento eficaz para el pueblo que Dios escogió antes de la fundación del mundo y los medios que Él utiliza para eso. En este caso, utilizó a la iglesia para llamarme a mí, a un miembro de la iglesia lo utilizó para llamarme a mí y para llamarte a ti, para llamarte a ti, para llamar a cada uno de nosotros. Estos son los medios que Dios utiliza, pero el destino final lo decide Dios, porque Él tiene misericordia de quien quiere tener misericordia y se compadece de quien Él quiera compadecerse. Bueno, estamos por terminado y hacemos una ronda de preguntas.